este nuevo camino hacia los testimonios de las hermanas, de las personas que quieran compartir, los varones también, gloria a Dios, también necesitamos acá varones esforzados y valientes que quieran contar testimonios, van a ser de gran bendición para todos. Bueno, mis hermanos, yo quiero hacer una oración antes de comenzar porque pues bueno, me gustaría también compartirles este testimonio tan bonito y es un testimonio la cual comienza desde la niñez de una persona que hoy en día está en los caminos del Señor y no le fue sencillo y al escuchar este testimonio entonces pues yo quedo como impactada y por eso quise traer esta historia tan linda el día de hoy. Así que bueno, Padre amado, Señor, te doy gloria, te doy honra, Señor, este día maravilloso, Padre. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces en los hogares, Señor, por hacer posible esta conexión, Señor. Traigo en este momento, Señor, a tu Espíritu Santo, Señor, el Espíritu de verdad. Invocamos tu nombre, Señor, tu santísimo, amado, nombre, Señor. Gloria y honra a ti, Señor, nuestro Señor Jesucristo, aquí como ese ejemplo de varón a seguir, Señor, ese hombre maravilloso que vino a este mundo para darnos ejemplo de camino, verdad y vida, Señor, que es en tu palabra, Padre. Gracias, Señor, por esta oportunidad maravillosa que tú me das, Señor. Y Padre, vamos a compartir una palabra hermosa, Señor, en medio del testimonio. Compartimos también tu palabra, Señor, para poder sustentar, Señor, fundamentar, Señor, lo que realmente significa, Señor, caminar contigo, porque sin ti, Señor, no podríamos avanzar, Señor, no habría a dónde ir, Señor. Así que entrego este momento en tus manos, Señor. Trae carbón encendido, Señor, a mis labios, Señor, a mi ser completo, para que lo que yo hable, Señor, sea de bendición, Padre, que sea para una siembra, Señor, para llevar tu palabra al 100 por 1, precioso Rey. Y así mismo, Señor, yo clamándote aquí, Señor, humillada delante de tu presencia, Señor, te pido que me uses, Señor, en gran manera, Padre, porque soy tu sierva, Señor, instrumento en tus manos, para poder llegar a más corazones, Señor, porque el propósito de estos testimonios y de estas reuniones maravillosas que hace mi pastora Claudia, Señor, es para traer almas al redil de Cristo, a ese verdadero propósito que Él tiene en nosotros y la cual nos fue arrebatado en algún momento a causa de nuestros enemigos. Gloria y honra a tu nombre, Padre. En el nombre poderoso del Señor Jesucristo, nos presentamos delante de ti. Amén y amén. Gracias, mis hermanas. Bueno, yo titulo este testimonio maravilloso, le puse un título muy lindo y es Muchos son los llamados y pocos los elegidos o los escogidos. Entonces yo veo que este maravilloso título lo encontramos en Mateo 22:14. Mm, Yo, la verdad, busqué en la Nueva Traducción Viviente y dice, pues muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Y busqué en la traducción PDT, palabra de Dios para todos, y dice invitados, dice la palabra, muchos son los invitados, pero pocos son los escogidos, dice allí. Entonces es como ver cómo el Señor nos hace un llamado a todos, porque realmente es a todos, porque dice la palabra que todo lo que respire alabe al Señor, ¿sí? Entonces, si hablamos de que todos tenemos aquí en esta vida terrenal ese respirar, ese aliento de vida, quiere decir que conocemos del Señor aún desde antes de nacer, porque también lo dice su palabra, ¿sí? Entonces, en ese sentido,
sabemos que mientras vamos creciendo, mientras nos vamos haciendo niños, adultos, adolescentes, adultos, muchas veces ese camino tiende como a desviarse, como a, a desenfocarse de lo que realmente es el propósito que el Señor ha traído a nosotros y, y vemos como los que hemos sido llamados en algún momento, a veces las personas son llamadas y dicen, no, yo tengo un llamado, dice, es que yo tengo un llamado, pero no podemos quedarnos solo con el llamado, sino que buscar la manera de ser escogidos. ¿Y cómo se busca esa manera? En obediencia, en disciplina, en perseverancia, en constancia, en enfoque, en estar primeramente en ese lugar donde el Señor nos quiere tener, que es pensar en Él en todo tiempo. ¿Sí? Darle ese primer lugar que Él merece realmente. Y cuando enfocamos todo conforme a su palabra, conforme a sus mandamientos, es allí donde empezamos a caminar poco a poco según va dando el Señor, según va viendo lo que hay en nuestro corazón y es ahí cuando vemos que somos los escogidos. ¿Y cuántos son? Dice su palabra, pocos, pocos. Y dice otra palabra de mi Señor, dice, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Entonces, el trabajo siempre que hay que hacer para la obra del Señor es un trabajo que realmente no lo podemos hacer solos, porque también vemos en este título, nuevamente dice los llamados, es decir, no es uno solo, no dice porque tú fuiste llamada y luego elegida, no, no habla en singular, es algo plural, es decir, es una obra que se hace en gran manera, es una obra que se hace con multitudes, porque así trabajaba nuestro Señor Jesucristo también. Entonces, la historia que les voy a contar, este testimonio tan hermoso, basado en este título, vamos a ver cómo esta persona comienza con los años a crecer en gracia y en estatura para con Dios y los hombres, como lo hizo el Señor Jesucristo, pero, oh sorpresa, que a esta persona eh, le hubo tropiezos, tuvo tropiezos durante su tiempo de crecimiento, ¿sí? Y pues sabemos que el enemigo también está ahí como al acecho, como león rugiente, dice su palabra. Eh, esta historia es acerca de una niña que en su niñez, en su infancia, a más o menos edad de 5 o 6 años, comienza a sentir algo dentro de sí misma. Ella comienza a sentir algo diferente a lo que las demás personas sienten, porque se empieza a hacer preguntas, como por qué, como para qué, así como todos los niños dicen, ¿y esto qué es? ¿Y esto para qué es? ¿Y esto de qué color es? Y todo eso. Esta niña se empieza a hacer preguntas, pero lo que pasa es que no empieza a tener respuestas a causa de que sus padres no están tan enfocados en lo que realmente significa el propósito basado en la palabra del Señor. Entonces, si vemos que no hay miren, si no hay este libro, si no lo hay en casa, porque muchas casas tienen la Santa Biblia, pero no la abren, o la abren en un versículo hasta que le caiga el polvo. Entonces, esto es más o menos un caso similar. Esta niña crece con un vacío, hay un vacío allí en su corazón, porque quiere buscar respuestas, pero no sabe por dónde, no sabe, ni siquiera sabe hacer las preguntas, solamente es algo que siente dentro de sí misma, pero no sabe cómo hay respuestas, por dónde hallarlas. Luego de un tiempo, ella con sus papás y sus hermanos eh, deciden mudarse, llegan a otro lugar
Y esta casa es una casa grande, es una casa que realmente mm, viven muchas personas, hay muchas personas que viven allí. Y esta casa genera miedo, esta casa genera angustia, genera temor, ¿sí? Hay algo allí que no gusta, como que no le parece bien. Pero no solamente a ella, sino también este sentimiento, esto esa mala energía, por decirlo así, también se ve en su mamá, en sus hermanas. Entonces comienzan una vida diferente a la que traía desde antes de mudarse en esta casa. Sabemos que hay lugares donde podemos llegar y inmediatamente sentimos presencias o sentimos cosas, sobre todo las personas que somos tan espirituales y sentimos como presencias, como cosas que uno a veces no las sabe describir, pero ¿por qué no sabe uno? Pues porque no hay una dirección de alguien que le enseñe a uno realmente lo que significa. Y bueno, en ese momento esta niña empieza a crecer en esa casa, pero esa casa tiene espíritus, esa casa hay malignidad allí, esa casa se siente presencias malignas y no solamente se sienten, sino que esta niña comienza a ver esas visiones, eh, esos espíritus, incluso con los ojos carnales, empieza a visualizarlos cómo van de lado a lado. Eso genera, para un niño, eso genera mucho miedo, mis hermanas, mucho miedo. Yo cuando escuché esta historia, yo quedé como, ops, ¿cómo es posible? O sea, y no solamente la niña, sino que sus hermanas también empiezan a ver cómo eh, mueven las cosas, se mueven las puertas, se abren, se cierran, y luego de un tiempo, más o menos a su edad de adolescencia, esta ya adolescente, esta niña empieza a escuchar cosas y a escuchar como susurros en el oído, como si le hablaran cosas feas, cosas, no sé, como de miedo, como para que se asuste. Asimismo pasa con la mamá, con las hermanas, de igual manera. Pero resulta que esta adolescente toma un camino que no es el correcto, ¿verdad? Es un camino que la está alejando de lo que ella sentía cuando era pequeña. La está alejando y ya no siente lo mismo, no siente como esa necesidad de buscar, eh, en sí es buscar a Cristo, pero como ella no sabía qué era lo que buscaba, pero ella quería encontrar algo que la guiara, un propósito, y sabemos que el enemigo ataca la mente de los adolescentes. La ataca de una manera fuerte a los adolescentes, los ataca con música, los ataca con vicios, con malas amistades, y esta niña crece en medio de todo esto también. Crece con malas amistades, pero aún así ella es una mujer que es de su casa, es una mujer juiciosa, una mujer enfocada en su estudio, pero tiene malas amistades. ¿Sí? Y asimismo, pues también le enseñan a fumar y le enseñan a tomar y luego ella desenfoca su camino, lo va desenfocando poco a poco, pero tenía ese vacío allá dentro del corazón de que, ¿cómo lleno esto? Aparte, se incrementan esos espíritus malignos, se incrementan, se ven demonios, ya no tienen el cuerpo de una persona como tal, sino que se empiezan a presentar ya con otras formas, con otras figuras. Entonces, entre más crece, más esta mujer empieza como a sentir locura, como que empieza esto, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de esto? No sabía por dónde, cómo hallar las cosas, cómo comenzar un camino recto, porque no había tampoco una guía, ya que sus papás trabajaban, su mamá estuvo ocupada todo el tiempo, pues siempre eran varios hijos,
y, y su papá pues trabajaba mucho, entonces no había como un enfoque en ella ni en sus hermanas, porque pues también era un tema como que se hablaban entre hermanas y como que también estas hermanitas se comentaban las cosas del diario vivir y las mezclaban con las cosas que veían y el miedo que sentían en esa casa y así fueron como por más o menos unos 15 años vivió allí esta niña mientras creció y se hizo ya adulta, digámoslo así, eh, pasada de los quizás unos 20 años. Entonces, esta historia comienza con esta niña, pero luego continuamos para seguir hablando de esta mujer, luego continuamos con ella porque la historia tiene otro rumbo. Nace una niña, nace una niña eh, que a los 8 años recordamos la palabra del Señor, donde está, yo quisiera leer algunos versículos, pero asimismo quisiera también que mis hermanas me colaboraran con versículos. Eh, en Mateo 19, del 13 al 15, voy a leerlo aquí. Mateo 19, para poder darle el enfoque conforme a lo que nos da el Espíritu Santo para poder darle ese fin que queremos. Gloria a Dios. Mateo 19, 13, 15. Dice la palabra del Altísimo. Cierto día, algunos padres llevaron a sus niños a Jesús para que pusieran sus manos sobre ellos y orara por ellos. Pero los discípulos regañaron a los padres por molestar a Jesús. Pero Jesús les dijo, dejen que los niños vengan a mí, no se los detengan, pues el reino de los cielos pertenece a los que son como estos niños. Entonces les puso las manos sobre la cabeza y los bendijo antes de irse. Amén. Entonces, esta niña, ella nace. Esta es la otra, el complemento de aquella niña que se convirtió en mujer y que creció en esta casa. ¿Sí? Esta otra niña nace y a sus 8 años, más o menos a los 8 años de edad, ella conoce en el colegio, conoce amigas que le dicen a esta princesa, le dicen que sí, que de qué religión es ella. Entonces ella se queda analizando como que, pues, no sé, o sea, mmm, no sé, pues mis papás creo que son católicos. Entonces, a la niña se le abre aquí ¿cómo se llama eso? Como que se le ilumina la duda, ¿no? Como que, oh, ¿cómo así? ¿Hay algo diferente? O sea, a ser católico. Entonces, las amigas la reúnen y una dice, yo soy cristiana. Y la otra dice, ah, yo también soy católica. Y ella queda como con esa duda, ups. Entonces ella llega a la casa y le dice a su mamá, le dice, mami, ¿qué somos? Eh, somos, somos católicas, somos cristianas, ¿qué somos? Y entonces la mamá le dice, pues católicos, pero la mamá sinceramente ni siquiera tenía un enfoque en cuanto a la religión. Simplemente pues creció en un hogar así, creció en un hogar así donde pues habían imágenes, donde pues de vez en cuando iban a una iglesia y ya. Entonces ella dijo, pues católicos, digo así. Y la niña hizo como que, ¿qué hizo la niña? Fue y se averiguó. Y dijo, bueno, acá hay como dos, tres católicos, yo quiero saber qué son los cristianos. Ella sí averiguó qué era. Entonces, cuando le enseñan, luego llega a la casa y era un miércoles de ceniza. Ustedes recuerdan, hermanas, que en el catolicismo se ve pues que se ponen acá una ceniza. Bueno, entonces la niña llega a la casa y le dice la mamá,
¿y por qué vienes así? O sea, sin la cruz. Entonces la niña le dice, ¿por qué? Y dice, no, pues no te pusiste la cruz. Y dice, pero si somos cristianos, porque yo quiero ser cristiana. Y la mamá le dice, bueno, si quieres ser cristiana, pues bueno. Entonces la niña dice, los cristianos no se ponen eso. Y la mamá le dice, bueno, pues no te la pongas y ya, pero no le presta la suficiente atención a la niña. Luego lo que sucede es que la niña empieza a buscar qué significa ser cristiano, porque ser cristianos no es una religión, ser cristianos es tener una comunión con el Señor. Entonces la niña empieza a buscar por ese lado y de repente esta niña le dice a la mamá, oye mami, imagínate que encontré una iglesia cristiana, la encontré. Y la hermana le dice, ¿encontraste una iglesia cristiana? ¿En dónde? Eso existe, o sea, ella no tenía ni idea, pero la mamá también en su juventud había buscado como que por dónde hallar, por dónde buscar ese enfoque. Eh, ese camino, ¿no? Y bueno, cuando la niña le dice, vamos, y se la lleva para la iglesia. Entonces la mamá se queda como que, oh, wow, esto yo nunca lo había visto, o sea, es algo diferente. Hay mujeres danzando, hay mujeres con listones, con vestidos bellísimos, y la niña se da cuenta que están danzando, pero que le están es danzando al Señor. Entonces la niña empieza a enfocarse y a enfocarse en eso y la mamá termina como, oh, wow, pero miren, esto es una maravilla, esto es bellísimo. Entendió la palabra, estuvo durante todo el culto, fue muy bonito. Entonces, ¿qué hace la mamá? Ella le dice a la niña, vamos a seguir viniendo. Y la niña le dice, por favor, tenemos que seguir viniendo y vamos a traer a mi papá. Vamos a traer a mi papá, pero el papá no estaba enfocado tampoco en nada. Entonces, y era un hombre que trabajaba mucho, entonces tampoco era fácil enfocar a este varón. Y ellas dos, la mamá y la hija, comienzan en oración a buscar la forma de atraer a este varón a los pies de Cristo. Mientras tanto, esta mamá de esta niña recuerda que en su adolescencia y en su niñez ella buscaba de Cristo, pero no sabía dónde, no sabía cómo encontrarlo, cómo hallarlo. Y recordaba que en esa casa ella creció allí también, porque eran hermanas. Ahí es donde yo empato la historia de aquella niña que creció y se volvió adolescente y estuvo en los caminos incorrectos. Ellas eran hermanas, ambas hermanitas. Entonces esta hermana, la mamá de la niña, llama a la otra y le dice, cómo la ves? Que he encontrado a Jesús. Entonces, la, la, la de nuestra historia, la de nuestra primera historia, dice, ¿cómo? ¿Dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? Y siente una cosa aquí en el pecho, una corazonada, pero hermosa, un gozo. Y le dice, yo quiero conocerle, yo quiero verle. Entonces vemos cómo durante años se le fue atropellado, se le fue arrebatado, porque el enemigo dice en Juan 10:10. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, con la unción y dirección del Espíritu Santo. Y dice así Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que tengan en abundancia. Amén. Vemos cómo esta niña de nuestra primera historia crece eh, en este desenfoque, ¿no? Entre el vicio, entre el alcohol y entre las malas amistades. Y vemos cómo el ladrón vino y le robó. Afortunadamente no le mató. Gloria a Dios por eso, por la misericordia del Señor, pero sí vino a destruir y le alcanzó a destruir una parte importante de su vida. Le alcanzó durante su adolescencia, le alcanza a destruir eh, fragmentos de su alma,
le arrebata, le agarra fragmentos de su alma para no dejarle crecer como Cristo quiere. ¿Por qué? Porque creció en una casa donde hubo también violencia intrafamiliar. Porque ustedes saben que donde hay demonios, donde hay oscuridad, donde hay malignidad, ustedes saben que no puede haber felicidad total, no puede haber armonía total, no hay paz, por decirlo así, no hay paz. Entonces, ella durante su niñez y adolescencia vio mucha violencia intrafamiliar, la vivió en carne propia, añadido a todo lo que veía. Hubo una época donde sí quiso tenía ese pensamiento de suicidio. Reprendemos en el nombre del Señor Jesucristo para los niños y adolescentes que estén pasando en este momento por eso, que ellos busquen el camino, la verdad y la vida, porque también ellos deben tener ese vacío. Una persona que tiene vacíos carga con muchos malos pensamientos y entre ellos el mismo ladrón viene a decirle, mátese. Por eso él dice su palabra que viene a matar, a hurtar, a destruir. Entonces, esta mujer de repente hubo una época donde sí quería como acabar con su vida, de lo mismo que había crecido en este hogar así, de lo mismo que veía de todo esto. Y bueno, dice también en Romanos 16, 17, si alguna otra hermana también quiere aparecer en cámara o sin cámara. Os ruego, hermanos, que os fijéis en lo que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Amén. Vemos cómo hubo división en ese hogar, hubo división, hubo tristeza en ese hogar y hubo tropiezo, bastante tropiezo para los caminos del Señor. Pero aún así, esta mujer desvió su camino, pero seguía con el vacío, ¿no? Como que hoy, ahora qué sigue, y ahora cómo voy, no tengo propósito. Pueda que haya estudiado, haya terminado su secundaria, bachillerato, como digan en los países, eh, pero no había un real propósito en esta persona, no lo había. Y era una persona, me comentaba que era una persona que le gustaba mucho servir, como que el servicio era ese don, porque hoy en día descubre que es un don, pero en esos momentos no lo sabía, pero le gustaba mucho servir. Y a veces cuando servimos, se puede presentar que también se aprovechan de ese servicio, porque se presenta que no a todo o sea, no saben decir no, sino que puede hacer tal favor, sí, puede acompañar esto, sí, ayude a la abuelita, sí, y todo era sí, sí, sí. Entonces también se veía eso como que ese servicio, como ese amor a los demás, ese sentimiento de que si aquel no está bien, pues ella tampoco se sentía bien. Entonces era una persona con un corazón muy grande, muy bonito, muy bondadoso, a pesar de lo que vivía, de lo que había en su entorno. Y bueno, en segunda de Pedro 3:18 recordamos cómo el Señor nos dice que se crece en gracia y en estatura para con Dios y los hombres. Entonces vemos cómo la otra niña de los 8 años, ella sí creció en gracia y en estatura poco a poco, enfocada, viendo cómo danzaban, cómo le gustaba, pero afortunadamente a través de esta niña, por eso es que los niños deben venir a los pies de Cristo y no debe haber impedimento, porque a través de ella es que ella invita a su mamá y a la vez esa mamá a su hermana. Y aquella hermana es la de nuestra historia de que creció en este hogar. Entonces, también vemos que por ejemplo, en primera de Juan 5:20.
Y sabemos, dice la palabra de Dios, que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que podamos conocer al Dios verdadero, y ahora vivimos en comunión con el Dios verdadero porque vivimos en comunión con su Hijo Jesucristo. Él es el único Dios verdadero y Él es la vida eterna. Gloria a Dios. Amén, mi pastor, amén. Así es. Entonces vemos en este pasaje bíblico tan maravilloso cómo el Señor nos invita a tener esa comunión con Él y cómo en ese momento la mamá de esta niña invita a su hermana y le dice a su hermana, hey, he encontrado a Cristo, lo he encontrado, lo encontré. Y aquella hermana dice, ¿dónde? ¿Dónde lo encontraste? ¿En dónde? Yo quiero saber, yo quiero saber. Y le dice con ese gozo, pero ¿cómo fue? O sea, ¿en dónde está? ¿En dónde está? Porque sinceramente en la católica no lo encontró. No lo encontró, había vacíos allí, no lo encuentra allí. Entonces, esta hermana le dice, la invito el domingo, quiero que vaya para que vea con sus propios ojos lo que yo he visto. Pero esta hermana cuando se comunica está llorando. Ella está llorando de felicidad, ella está llorando de gozo. Ella dice, lo que buscábamos usted y yo por años, desde que éramos niñas, por fin lo he hallado, por fin. Entonces, era un anhelo que llegara el domingo, era un gran anhelo que llegara ese día. Entonces ese día llega y esta mujer de esta primera historia, ella ya vivía con un muchacho sin casarse, porque pues si no había ese camino, verdad y vida en Cristo, pues se fue a vivir con un muchacho. Un gran hombre, afortunadamente un gran hombre. Y ella con este hombre y su bebé, ya tenían un bebé, entonces se van a la iglesia ese domingo. Y ese bebé, bueno, tenía 3 añitos ya, 3, 4 añitos. Y se va a esta iglesia y conoce por primera vez una iglesia cristiana y entra allí y ve un panorama tan diferente y ve ese panorama y bueno, yo me contaba la historia y ¡ay! Yo emocionada. Entonces, cuando dice ella, entro allá a esta iglesia y veo ese panorama y veo eso, lo que su hermana le había descrito, danzando, había batería, había piano, habían muchachos adoradores, o sea, ¿qué? Hay gente joven aquí en adoración, o sea, cosas que no pasaban por su cabeza. Y eso no era nada, eso era el principio nada más, ver la adoración, la alabanza, ese amor, se sentía el Espíritu de Dios allí en ese lugar, y la gente, el carisma, la forma como las personas se saludaban, todo como tan diferente, como que esto existe. Y bueno, llega ella con su esposo, su hijo, su esposo, igual, oh, y el niño, oh, gozoso, tan gozoso que a los 8 días trajo una guitarra, trajo una guitarra pequeña y se paró allá al frente y empezó a tocar su guitarra y pues como que los niños no tienen pena, los niños no saben de eso, feliz con su guitarra. Pero esta mujer llega a esta iglesia con su esposo y su hijo y ve todo esto tan maravilloso, esta armonía, esta atmósfera, ¿sí? Dada para el Espíritu de Dios. Y de repente, esta mujer agarra en llanto, cae en llanto, se coge la cabeza, se toca su carita y le dice a la hermana, sí es, en medio de la alabanza, sí es. Y no habían dado la prédica, ni siquiera habían dado la prédica. Entonces luego dan la prédica. ¿Y qué creen, hermanas? ¿Qué creen? Esa prédica. Es que así es el obrar del Espíritu de Dios. Esa prédica era para ella.
esa prédica, esa primera prédica que entiende por primera vez en su vida, porque en su casa recuerdan que sí hubo esto, sí hubo. Y afortunadamente tuvo una mamá que oraba. Esa mamá oraba mucho por ella, por sus hermanas, pero también recordemos que no era como ese enfoque, esa pasión que le debe dar uno al Señor Jesucristo, ese primer lugar, no le daba ese primer lugar. Pero en ese momento ella recuerda cómo las oraciones de su mamá, desde niña, también le quedan como que, ay, miren, mi mamá sí, como que hablaba de esto un poco, como que sí, una que otra palabra, sí, pero cuando dan ese culto, oh, que esta mujer queda tan maravillada, pero tan maravillada que ella siente que es escogida. Y ella dice, por primera vez me siento escogida, dice ella. Entonces yo la escuchaba y me gozaba y entonces recordé el Salmo 103 del 1 al 5. Lo voy a leer. Ay, qué bonito es mi Señor, qué grande Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque así es como por medio de estos testimonios, el Señor nos va mostrando, nos va dando esa revelación, ese amor. Dice Salmo 103 del 1 al 5, dice la palabra del Eterno, que todo lo que soy alabe al Señor. Con todo el corazón alabaré su santo nombre. Que todo lo que soy alabe al Señor, que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. Él perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades. Me redime de la muerte y me corona de amor y tiernas misericordias. Colma mi vida de cosas buenas. Mi juventud se renueva como la del águila. Amén. Y vemos cómo ahí esta mujer sintió eso. Literal fue así. Salmo 103 del 1 al 5 en su corazón, alabando, adorando. No sabía las canciones, pero se las quería cantar todas. Y ella cuenta eso y con qué gozo. Luego de un tiempo, ¿qué sucede, hermanas? Que luego el enemigo también quiere volver a estorbar el camino, ¿verdad? Como que ya estamos enfocados, ya queremos, ya sentimos que estamos escogidos y de repente, ¡tum!, algo pasa y vuelve atrás. Entonces, cuando ya tenía ese camino, ese amor, ese enfoque en el hogar, todo ya tan organizado y tan bonito, de repente llega un momento en el que otra vez pierde el rumbo por unos 4 o 5 años más y vuelve y cae en lo mismo, en cigarrillo, vuelve y cae en alcohol, más o menos malas amistades, como que una que otra, pero asimismo también con su esposo, en ocasiones entre los dos. A veces el niño lo dejaban al cuidado de otros para poder ir ellos a sus fiestas, a, a tomarse sus cervezas y estas cosas. Entonces ella vuelve y se desenfoca y vuelve y como que la carne le tira para el lado que no es. Y lo permite, realmente lo permite, vuelve a escuchar música del mundo, cosas que entran a sus oídos para depresión, esa música que parece que es emocionante, pero no lo es, sino que como que más es incitante, más incita a la bebida, al cigarrillo. Y aún así esta mujer enfoca su vida. Recuerdan que era una mujer de mucho servicio, que le gustaba servir y ayudar, pues ella enfoca su vida en la enfermería.
un día su papá la llama y le dice, y ella ya no vivía con sus papás, recuerden, ya vivía con el papá de su niño, con este hombre maravilloso, y entonces el papá la llama y le dice, yo tengo una platica que me está sobrando en el bolsillo, aquí hay un dinero que me sobra, ¿le gustaría estudiar? Entonces ella como que, uy, eso es como para volver al camino. Pero ella recuerda la iglesia, ¿no? Porque ella fue como por, no sé, tal vez unos 2, 3 meses, muy bonito, pero luego ya otra vez se aparta. ¿Por qué? Porque realmente llega el Espíritu Santo, pero no hubo una guía, como que no hubo, como cuando el Señor nos quiere pastorear, como cuando el Señor dice, cuiden a mis ovejas, como cuando el Señor le dijo a Pedro, apacienta mis ovejas, cuida mis ovejas. ¿Sí? Entonces no hubo quien cuidara a esta oveja o a esta familia, a estas ovejitas, en esta iglesia tan linda, pero no hubo alguien que pastoreara realmente. Entonces por eso esta familia empieza a desenfocarse y ella decide estudiar enfermería y decide esta mujer culminar sus estudios y se convierte en una muy buena enfermera, eso sí. Y donde quiera que le llegaba un paciente que ella sanaba, paciente que ella usaba sus manos y la obra del Espíritu Santo buscaba la forma de hacer oración a su manera, aún ella en las cosas del mundo y lo que fuera, pero buscaba la forma de poner esa palabra en la persona y la persona al otro día agradecida o salía del hospital muy agradecida y con el tiempo le llevaba unas flores o le llevaba una chocolatina, algo, pero se manifestaba la sanidad en medio de todo y se manifestaba la sanidad. Pero yo pienso que era porque ella tenía un corazón tal vez dispuesto, ¿cierto? Un corazón ante los ojos del Señor humillado, tal vez, a pesar de que estaba en otro camino, pero como ella tenía eso allí, todavía ese vacío, y lo llenaba, era ayudando a las sanidades y ayudando y sanando enfermos, ayudando a las sanidades de los enfermos, pero todavía con eso de los espíritus, de repente ella ya veía más cosas, iba al hospital y le sucedían cosas extrañas, entonces ella, oh, pero acuérdense que así creció en medio de todo eso. Luego vemos como en Filipenses 3:8, mis hermanas. Ya voy a terminar porque esa historia está muy bonita, pero queremos saber también ese final, que la gloria para el Señor. Así Amén. es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Amén. Amén, qué lindo, amén. Amén, porque es ahí cuando vemos cómo esta mujer tenía todavía eso en su corazón y empieza a ver las cosas ya de otra manera. Sí, como que hoy lo mío son las sanidades, pero ella no sabía que eso era un don. O sea, sí son sanidades, pero ella como que siente que la enfermería le ha llenado por un tiempo, pero no era lo suficiente. Y les cuento, esta mujer pasó 15 años en la enfermería, 15 años. Tuvo 3 hijos ella, pero les cuento que no encontró. Hubo vacíos durante esos 15 años. Y durante esos 15 años, nuevamente alguien le invita y le dice, hey, el Señor vuelve y toca la puerta y llama. Recuerdan, toco la puerta y llamo y si me abres, cenaré contigo. Cenaré en ti, dice el Señor. Y tú conmigo. Entonces, vemos como ella como que vuelve a tener ese llamado. Miren la paciencia del Señor con ese llamado. Y otra vez le hacen el llamado y ella otra vez como que, bueno, me voy a enfocar en eso. Parece ser que esto es lo mío, como que sí, voy a empezar a ir a la iglesia. Y luego va a una iglesia
y en esta iglesia, empieza a tener no sé, como que las ovejas estaban por todo lado. Faltaba un enfoque ahí también, faltaba el Espíritu de Dios que se moviera en ese lugar realmente, y no encontró allí gran cosa, no hubo así gran cosa, pero entonces ella ya empieza como a dejar el tema del cigarrillo, el tema del alcohol, esas cosas, empieza a dejarlo poco a poco, empieza a enfocarse y empieza a ver que todo eso ya es basura, como que ahí de a poco, ¿sí? Y luego con el tiempo, ella consigue una iglesia, y les cuento que esa iglesia, cuando ella era niña, cuando era niña y adolescente, el bus pasaba por ahí. El bus cuando iban a las citas médicas, cuando iban a visitar a algún tío, el bus pasaba por ahí y ella veía que era una iglesia diferente, de niña, ella veía que era una iglesia diferente y le decía al papá, ay, oye, mira, es que allá qué es. Y el papá decía, yo no sé, una iglesia rara, pero el papá nunca supo, ni tampoco preguntó. Pero como ella siempre tenía ahí eso en su cabecita, luego de adolescente volvía y pasaba por allá y como que, ay, esa iglesia como que me llama la atención, que es como diferente, como que la estructura, todo se veía diferente a lo que ella pues estaba acostumbrada a ver. Y de adulta, luego uno de sus hijos, eh, llega un pastor y le dice, ¿necesitas colegio para tus hijos? Y ella dice, sí, necesito colegio para mis hijos. Y dice, bueno, yo sé dónde. Y la lleva allá, donde ella vio desde niña. O sea, miren el llamado desde niña esa mujer ahí, el Señor llamando por un lado y por el otro, pero el Señor habla de una o mil maneras, pero el hombre no entiende. El Señor nos llama, nos busca, pero como no escuchamos la voz audible, pues entonces parece ser que no se le entiende, porque pues si no estamos enfocados en la oración, en los ayunos, en estas congregaciones tan maravillosas, así como en este momento estamos todos virtual, pues no hay así como tal esa voz audible del Espíritu Santo, ¿sí? No siempre van a ser voces audibles, pero se siente porque Él habita en nosotros y nosotros en Él. Entonces, por eso es que ahí es cuando empieza uno a comprender la palabra. Y llega el pastor y le dice, si quieres puedes llevar a tus hijos allí, yo hablo para que los matriculen, para que comiencen allí sus estudios. Cuando ella llega a esa iglesia, dice, ¿cómo así? Esto es un colegio. Sí, es colegio, pero también tiene una iglesia, es ahí las dos cosas. Entonces, hoy como que las lágrimas, como, ¡ay, wow! Yo ya lo había visto de niña, como que así. Y de repente entran sus hijos a estudiar allí. Dos de sus tres hijos, porque en ese momento solo tenía dos, y entran sus dos hijitos a estudiar en ese colegio y en esa iglesia. Entonces ella siente la necesidad, como que el Señor coge su cuerda de amor, venga para acá, que aquí quiero que comience en este ministerio. Y ella llega a ese ministerio, comienza sus caminos, comienza sus caminos. Los primeros pasos allí en esta iglesia, creo que ya pasaron como 10 años, y comienzan los pasos en esta iglesia, pero así el enemigo otra vez, que se la quiere sacar de la iglesia, que le quiere mochar el lazo de amor y a querer arrastrarla otra vez hacia atrás, como que venga para acá. Pero en ese momento ella ya no va a escuchar más esas voces, ya no quiere, ella ya no quiere. Entonces dice ella, y de repente todo empieza en mi mente a fluir, empieza a verse diferente, empiezo a enfocar mi vida diferente, empiezo a ver cómo mi esposo, mis dos hijos, veo la misericordia del Señor, todo eso empieza a contar ella, y de repente ella dice, bueno, escucho una voz que dice, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Y todo el tiempo, así duró como unos 2 años. En los negocios de mi padre me es necesario estar, aún siendo enfermera, aplicando inyecciones, haciendo una actividad, otra, curaciones, salas de cirugía, todo por lo que pasó esta mujer, y sentía eso.
En los negocios de mi padre me es necesario estar, pero ella no sabía que era un versículo bíblico, ella no lo sabía, era esa voz ahí, hasta que en uno de los cultos lo nombran. Entonces ella, siente como ese corrientazo, sí, como que sí, ya sé. Y es allí cuando ella comienza los caminos del Señor y ya, y empieza a organizar su vida y la organiza de tal manera que busca la forma de crecer en gracia y en estatura. A la edad como 32 años, por ahí más o menos, no, como de 28 años más o menos, 29 años, comienza así poco a poco. A los 33 años tiene su tercer bebé. No le fue fácil, dice ella, no fue fácil, eso fue fuerte, el bebé casi muere, 3 amenazas de aborto, cordón umbilical en el cuello, 5 días hospitalizado cuando nació, es decir, ¿por qué? Porque ella empezó a organizar su vida, recuerdan que ella ya comienza, y el enemigo quería mochar el lazo de amor, ese lazo que el Señor nos agarra, y ella ya no quiere que suceda eso más, ya ella dice, no, 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 es aquí el camino, la verdad y la vida, es Jesús el camino, la verdad y la vida, y ella ya empieza a enfocarse, dejó todo eso de lado, la basura, lo que habla aquí en Filipenses 3:8, considera todas esas cosas basura, y ya empieza a soltar todo, y de hecho ya todo le parece feo y malo, porque así es el camino en el Señor, y de repente pasa por todo esto de su bebé, de sus hijos, pasa cosas con su esposo, la economía sube y baja, tuvieron más bajones económicos que subidas y con 3 hijos. No tenían a veces para pagar el colegio, porque es colegio privado, o sea, hubo unos altibajos fuertes en el hogar. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere matar, destruir, robar, hurtarles. Entonces, ella no se deja, ella ya tiene como esa perseverancia, ese amor, ese enfoque, ella quiere, ella tiene esa necesidad y de repente ella dice, no, acá me quedo porque en los negocios de mi padre me es necesario estar y continúa y continúa. Y esta historia termina diciendo en Gálatas 2:20, por favor, Gálatas 2:20. Ok, Gálatas 2:20, ok. Y dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Wow, Súper lindo. wow. Márcalo, márcalo. Gloria a Dios. Wow, La niña soy yo, mis hermanas. gloria a Dios. Soy la niña de la historia. Aquí estoy para la gloria de Dios. Tengo 44 años y llevo 10 años en los caminos del Señor, con varios llamados. El Señor me llamó una y otra vez hasta que abrí la puerta, porque cuando Él tiene un propósito en nosotros, sí que se cumple, sí o sí, es un llamado y se va a cumplir, hermanas, se va a cumplir. Pasé por muchas cosas, hermanas, pero no importa porque ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y en el 2018 organicé mi vida con mi esposo, nos bautizamos, nos casamos en el 2019, seguimos en la iglesia, llevamos 10 años en esta iglesia, soy maestra de niños los días domingos, pero yo digo, me siento como una águila enjaulada,
porque tengo mucho para dar, mucho. Y, y el ladrón me robó por muchos años, me quitó y ahora yo soy violenta en el espíritu y ahora ya el reino de los cielos es arrebatado por los violentos y yo voy por lo que me pertenece y por lo que le pertenece a mi familia. Yo no permito que el enemigo vuelva a tocar mi hogar, que vuelva a tocar mi vida, ni permito que mis descendientes sufran o padezcan cosas que no les pertenece, porque el reino nos pertenece a nosotros los hijos de Cristo, los hijos del Rey eterno, porque tenemos corona junto con él, porque dice su palabra que nosotros somos herederos y coherederos en Cristo. Así que vamos por lo que nos pertenece, mis hermanos. Y yo tengo 3 hijos varones, hermosos, maravillosos, mis hijos, maravillosos. Ellos también ven cosas, ellos también me les han querido arrebatar. A mi hijo mayor 3 veces me lo han intentado matar hasta que saqué de la vida de mi hogar, saqué el espíritu de muerte con todo lo que he venido aprendiendo y aprendí que aquella casa donde yo crecí, esa fue mi escuela para ser guerrera espiritual. Esa fue mi escuela, mis hermanas. Allí fue donde yo aprendí tantas cosas y tengo tanto para dar al mundo que yo no quiero que cuando el Señor me llame a juicio me diga, pero ¿qué hiciste con lo que te di? No quiero que me pase eso. Por eso, de lo que tengo y de lo que el Señor me ha dado por gracia, de gracia les quiero dar también. Y en el nombre del Señor Jesucristo, que dice su palabra en Juan 7, del 37 al 39, dice el Señor que ya no tendremos más sed porque bebemos del río de su agua viva. Y eso es lo que fluye en nosotras, eso es lo que fluye, un río de agua viva. Y eso es lo que nos hace realmente tener esa sed cada día en Cristo y tener ese amor junto con Él. Y, y voy por lo que me pertenece, a mí, a mi familia. Y en el nombre del Señor Jesucristo, mi anhelo es que a cada una de nosotras y a cada uno de los que escucharon esta historia, les digo que no, el Señor les tiene preparado un banquete, a todos nos tiene preparado y nos tiene coronas. Y dice su palabra, sean santos porque yo soy santo. Entonces debemos ver lo que realmente, lo que es basura, veámoslo como basura. Lo que ofrece este mundo nos aparta, nos aleja. Y aquí estoy, hermanas, a la orden, al servicio, aquí estoy. Para lo que necesiten, heme aquí, envíame a mí, dice el Señor. Amén, amén, mi pastora. Muchas gracias. Aleluya, un aplauso ahí en el chat, un aplauso para Hanna. Muchísimas gracias lo que nos contaste, abrir tu corazón de esta manera a Mujeres con Propósito. Te doy muchísimas gracias por lo que nos contaste de tu vida y prepárense todas las otras, porque las tengo en lista, así a la que viene segunda. Te amo en el amor de Cristo, Hanna, te agradezco muchísimo lo que has hecho hoy, la entereza, la valentía que tuviste para hablar este testimonio y toda la gloria sea para Jesucristo. Amén. Y bueno, nos podemos despedir en esta noche. ¿Alguien quiere comentar algo de las hermanas que están conectadas? ¿A alguna le gustaría darle un saludo a Hanna por lo que nos acaba de contar? Si les gusta participar, me levantan la manito ahí en el chat y yo ¿sí? Ok, Michelle, ok, Michelle. Admiro, admiro la perseverancia, el no rendirse, porque a veces yo estoy en la edad en la que usted dijo 28 años, tengo 27 y estoy a punto de llegar a 28 a fin de este año.
Y es como necesito reafirmar mi vida también, encontrar el camino que a lo largo del tiempo uno es tan complicado mantenerse, porque en esta edad en la que uno está pasando es donde uno decide sinceramente si quiere seguir avanzando o estancarse, básicamente. Y me demuestra mucho el sentir, que muchas veces pone esa duda en mí, ¿sabes? Que a raíz de todos estos años, yo siempre, desde que tengo uso de razón, mi mamá nos ha inculcado las cosas del Señor, hemos sido evangélicos toda nuestra vida, pero es tan difícil mantenerse en la línea y somos tan consumidos por el mundo muchas veces, y el pastor predicaba justamente ayer que nos acomodamos más a lo que el mundo nos ofrece, porque es más fácil. Pero esa perseverancia, ese querer arrancar, te muestra mucho, ¿sabes? Impacta una vida. Y es muy bonito saber lo que sí se puede llegar hasta ese punto de madurez y decir, yo voy a continuar a pesar de X y X y X factor. Dios le bendiga, Amén. hermana Hannah. Es un gusto escuchar ese testimonio. Bien, hermana, y estoy aquí a tu servicio. Hermoso, la verdad, hermoso testimonio. Bueno, entonces nos despedimos, les damos gracias al Señor. Dios ha sido bueno nuevamente y fiel. Dios nos ha reservado este espacio para este tiempo también y le damos la honra y gloria al Señor por lo que está haciendo en nuestras vidas, porque nos sigamos alineando y encaminando con el Señor y para que compartamos y no dejemos de decir a los demás cómo acercarse a Dios, cómo afirmarse más con el Señor. Vemos la vida también de Hannah, donde ella necesitó ese palenque, como decimos en Argentina nosotros, y que seamos cada uno de nosotros. A veces esperamos que el pastor sea, que los miembros de la iglesia más importante, digamos, de posición dentro de la iglesia, esperamos que lo hagan, pero yo creo que cada uno de nosotros podemos aderezar nuestro granito de arena y colaborar con aquellas personas que se acercan a Cristo y que están buscando una respuesta real de acercarse a Dios y comunicarse con Dios. Mujeres con propósito. Eso es lo que cada una de nosotros somos. Somos mujeres con propósito por parte de Dios. Dios te ama de manera única. Y tú eres especial para Dios y eres una gran bendición para Dios. Entonces, donde sea que esté mujer en este momento, las que están en la sala, las bendigo en el nombre de Jesús y bendigo a todas las mujeres que vayan a escuchar este testimonio, o varones, como decía mi hermana hoy, y también acérquense a Jesús, porque siempre va a haber un vacío. Si no lo llenamos con Él, siempre va a faltar algo. Amén. Entonces, seamos diligentes en rellenar ese lugar con el Señor. Y aquí les dejo, me voy despidiendo con un reel de la canción, esta canción en el grupo que tenemos, amén, la canción, estuve haciendo unas tratativas ahí, gloria a Dios, le dejo un short y me despido, gloria sea al Señor, Dios les bendiga abundantemente a todos los que están conectados en vivo, les amo en el nombre de Jesús a todas y vamos todavía, que hay más, hay mucho más por hacer por el Rey, amén. Que Él tenga toda la gloria y honra, aleluya. Toda ligadura hoy se rompe, las cadenas caen, no soy la de ayer. Fui marcada con sangre preciosa, rescatada del valle y del dolor. Ya no soy esclava de la sombra, mi victoria es Jesús, mi Rey.